Cuando sigue el proceso de la energía empieza a haber la comunicación. Esto que se ve aquí es como comunicaciones eléctricas de un cable a otro. Estas son nuestras terminaciones nerviosas en el cuerpo y viajan de esta manera. Entonces primero yo la ingiero, la tomo de esta manera, posteriormente de vía gástrica empieza a pasar a terminaciones nerviosas, se sigue la señal cargando a través de los órganos y los nervios en todo el cuerpo, y esta es la forma en que se verían, van haciendo conexiones eléctricas. Si en algún lugar había alguna desconexión, esto viaja y vuelve a reconectar y viene la funcionalidad. Esto solamente se puede ver en equipos especiales. Esta es la energía que emite nuestra mano, nuestros dedos, pero que finalmente todo nuestro cuerpo la tiene y se va desgastando cuando no dormimos, no descansamos, niveles de estrés altos, llevamos una mala alimentación, mala nutrición, todo el tiempo estamos de malas, enojados, disgustados, fatigados, cansados. Todo esto nos va descargando eléctricamente todo nuestro cuerpo. ¿Y qué viene como consecuencia? Pues padecimientos, lo que ustedes conocen como enfermedades. Tenemos aquí un caso clínico ya para cerrar de los pacientes que me ha tocado que ver con resultados extraordinarios. Es una paciente femenina de 56 años de edad. Ella hace 56 años de edad, de ocupación ama de casa, acude a consulta por presentar múltiples hernias en discos en toda su columna vertebral, pérdida del movimiento, sin poder caminar, 2 años de evolución en silla de ruedas, dolor intermitente que se conoce como neuralgia. A nivel cervical es un dolor fuerte, localizado, en aumento cada día, sin poderse mover los brazos, sobre todo. Su mayor problema, pues que no caminaba. La otra era que no podía mover sus brazos. Mucho dolor, sobre todo a nivel cervical. En este tipo de pacientes generalmente siempre cursan, aparte de sus padecimientos, con depresión, y pues es lógico, quien que se encuentre con este tipo de padecimientos va a estar feliz o va a estar tranquilo. Es lo mismo lo que yo les digo a alguien que les dan un diagnóstico de cáncer, sienten que el mundo se les viene encima, y pues es lógico porque lo relacionan con cosas muy complicadas, cuando no es otra cosa que deficiencia de vitamina B17. Entonces tenemos en esta paciente pérdida de la regulación de la temperatura por el aplastamiento de sus vértebras, no podía mover sus dedos, pero sobre todo sus manos, completamente frías, heladas cuando la revisé, tanto de pies como de manos. En depresión importante, obesidad muy importante, también por falta de movimiento. Diagnóstico: lesión en cervical 5, torácica 2, lumbar 4 y lumbar 5. Tenía todas estas hernias a lo largo de su columna, obviamente pues en condiciones muy malas. ¿Qué fue lo que utilizamos con esta paciente de tratamiento? Utilizamos el aqua. El aqua es lo mismo que la plata, solamente que es el doble de concentrada, hace un efecto mucho más rápido que la plata. En condiciones normales yo siempre les recomiendo empezar con la plata porque hay que iniciar a hacer las conexiones neurales y posteriormente pasamos al aqua si es necesario. El aqua la utilizo más en tumoraciones, en cánceres, insuficiencia renal terminal, artritis, lupus, todo lo que son enfermedades no curables en la medicina, les va muy bien con esto. ¿Qué dosis utilizamos con esta paciente? El Aquamip, 10 mililitros cada 12 horas. Esta siempre hay que tomarla inmediatamente al despertarse y luego antes de dormir, es como un activador. Utilizamos la plata, 20 mililitros 5 veces al día el primer mes, después 20 mililitros 3 veces al día en los 2 meses siguientes. Idealmente hay que tomarlas 10 minutos antes de los alimentos. ¿Por qué? Porque llegan y eliminan acidez dentro de nuestro estómago, nuestro cuerpo, nos ayudan a la apertura de receptores para poder absorber los nutrientes de una forma adecuada. Utilizamos el magnesio, dispersión de energía de magnesio, 35 gotas en 1,5 litro de agua, y se toma durante el día como agua de uso. La proteína cistelar, que contiene los nutrientes esenciales, se usa 2 tomas por día, 2 cucharadas soperas. La proteína, como es producto cuántico, la mayoría de proteínas no se pueden utilizar en temperaturas extremas, está así. Se puede usar en caliente, se puede usar en frío y se puede utilizar en leche licuado malteada, pero que sean con leches vegetales, de origen animal no.
Los adultos, después de que cesa nuestro crecimiento, la mujer a los 22 años de edad, el hombre a los 24, bajamos mucha cantidad de receptores para absorción de lácteos. Todas las personas, o bueno, muchas, siguen con esa mala idea o esa mala educación de nutrición que hemos tenido desde muchos años, pensando que consumir carnes rojas y lácteos de origen animal es la solución para nuestra salud, y resulta ser que es todo lo contrario. Primeramente que nada, la leche de vaca es para los becerros. Vean la cantidad de minerales que tiene, las concentraciones, los riñones los truenan si usan leche de vaca toda la vida. Yo nunca he visto un toro mamándole a una vaca. Entonces somos los animales sobre la faz de la tierra que seguimos consumiendo leche después de que la necesitamos. ¿Cuánto tiempo amamanta una madre a su hijo en condiciones normales? Que la leche le pueda servir mínimo 6 meses, máximo año y medio. Después de año y medio ya no nos sirve prácticamente para nada, y viene el gran problema para la mamá: se desnutre, se descalcifica, y después vienen los padecimientos. Entonces, si nosotros utilizamos la proteína, que está libre de lactosa, viene en polvo, pero es de base vegetal, con los nutrientes que tiene nos ayuda a estabilizar, nos ayuda a manejar el calcio junto con el magnesio, sin necesidad del consumo de leche. Entonces pueden tomarla en misma leche, sí, pero que sea leche de origen vegetal, que no sea de origen animal. Se puede utilizar en licuado, en malteada, se puede utilizar con fruta picada, se puede utilizar, a mí en particular me gusta mucho con té verde. Ya preparado el té y servido para tomar, se le ponen ahí sus 2 cucharaditas y se toma. Se puede usar tés antioxidantes, té verdes, té de frutos rojos, té negro y café orgánico descafeinado. Entonces tenemos aquí la recuperación de la paciente. El resultado en 18 días mejoró la sensibilidad, lo que ella no podía hacer en sus brazos, en sus pies. En 18 días mejoró grandemente, corrigió el dolor. Le preguntaba yo a la paciente: dígame del 1 al 10 cuánto mejoró su dolor, que anteriormente no podía ni comer por el dolor que ya tenía. Y me dijo: un 7, doctor, hasta un 7 mejoré en 18 días de utilizar el tratamiento. En un mes había bajado 5 kilos, en 2 meses estaba caminando sin mayor riesgo, sin mayor complicación. Aquí es muy importante comentar, miren, las hernias no desaparecen, esto es importante, porque esto es un proceso que generalmente es quirúrgico, y obviamente la cirugía en este tipo de padecimiento es muy riesgosa, porque tienen un 95% de posibilidad de quedarse sin caminar. Entonces, si ya de por sí ella casi no caminaba, tenía mucha pérdida de la sensibilidad, pero finalmente las áreas médicas que ella vio y que la valoraron, pues le dijeron que no la podían operar, no tenía caso, porque no le iban a hacer 5 cirugías consecutivas en columna, ¿verdad? Entonces, en uno de los recientes casos que me ha tocado que ver, sobre todo para el área dental, por ahí me tocó una paciente. Ella tenía mucho problema en sus piezas dentarias, y que de hecho cuando llegó conmigo, pues lamentablemente ya se las habían quitado, pero en esa ocasión le extrajeron las 7 últimas piezas que le quedaban. Paciente diabética, en el momento muy descontrolada, tenía abscesos en sus muelas, y por esto se dieron a la situación, la valora el dentista, y se da cuenta pues que no había más que extraer, porque ya no se las podían rescatar sus piezas. Le hicieron un procedimiento no adecuado, le lastimaron mucho sus lenguas con un puente que le pusieron provisional. En un accidente que tuvo, rasgó su lengua, y sobre todo tuvieron que retirarlo del puente, tenía sus heridas abiertas, y lo más importante fue el tiempo de recuperación. Ella estuvo haciendo gárgaras con el agua y con magnesio, y en 2 días estaba completamente cicatrizada todas las heridas que tuvo en su boca, en sus dientes, en su lengua. Y bueno, pues no nos vayamos más lejos, aquí está presente, a ver, señora Lulú. Aquí tengo varios invitados, muchos vivieron conmigo este proceso. Sí, efectivamente traigo unas plaquitas, y pues traían niveles de glucosa entre
miligramos. Y bueno, el dentista dijo que era increíble, que mi producto sí funcionaba porque él me había indicado que hiciera gárgaras con agua oxigenada. Y pues esa agua oxigenada me quemó la lengua y me quemó la herida donde me acaban de sacar la pieza. Entonces dije yo, bueno, pero si yo tengo una maravilla en las manos, ¿por qué no hacerlo? Y agarraba una tapita del agua y le ponía 4 gotitas de magnesio y con eso hacía mis cuchitos. Y pasaba el producto, me lo dejaba debajo de las terminales nerviosas, debajo de la lengua, y luego me lo pasaba. Increíble, al día siguiente mi encía estaba en un tono rosadito. Yo tenía una alteración del sueño tremenda por estrés y por mis niveles de glucosa, y pues dijo el dentista, dijo, realmente, señora Lulu, su producto sí funciona. Lo voy a recomendar porque nadie me lo está contando. Estoy viendo su glucómetro con los niveles de glucosa y estoy viendo la coloración de su encía, que es un tono rosadito, que ya es signo de una cicatrización. Entonces, invitación, recomiéndenlo a todo el mundo, de verdad. Gracias. Para áreas dentales recomiendo mucho el magnesio, les mantiene muy bien sus piezas dentales, se los mantiene mucho libre también de demasiado sarro y toxinas. Utilícenlo para hacer limpieza en vez de usar enjuagues o otras cosas químicas que les pueden dañar el esmalte de sus dientes. Después de lavar los dientes, en el cepillo pónganle unas gotitas de magnesio y cepíllenlo como si lo fueran a lavar y ya se queda ahí, ya no hay que quitarlo ni nada y se deja. Y les mantiene muy bien libre de cualquier tipo de infecciones que se puedan albergar. Pero sí, yo cuando vi a la señora Lulu sí me sorprendió mucho por los niveles de glucosa que traía y sobre todo en 2 días estaba prácticamente controlada en todo, la encía cicatrizó completamente, el área de los 7 donde les extrajeron sus 7 piezas dentales, y sí me quedé muy sorprendida con el avance que tuvo en ese momento. Entonces, pues bueno, ya para terminar y cerrar en esta noche, recuerden esto siempre y nunca lo olviden. Por ahí más o menos conozco casi el 90-95% de productos que hay en mercado, porque durante 8 años me tocó que buscar qué podía encontrar para poder ayudar, para poder apoyar en padecimientos que no fuera medicamento químico, porque me di cuenta que cuando me llegaban los pacientes con unas bolsas así de medicamento, si es un paciente diabético, pues ya llevan 1 o 2 medicamentos, si está complicado traen hasta 4, si es hipertenso ya le agregan 1 o 2 más, ya son 6, les da problemas de gastritis, ya son otros más, ya son 8, si traen problemas ya de los riñones, ya estamos hablando de más, si ya le dio un infarto, un derrame, una trombosis, pues son más. Yo llegué a ver pacientes que se tomaban hasta 23 pastillas al día, y no solamente una vez, hasta 2 veces al día. Y fue donde empecé a entender, dije, bueno, yo que gracias a Dios en lo general no me enfermo y no padezco de nada, digo, finalmente, si yo no tomo el medicamento y yo no se lo recomiendo a mi familia, yo seguí un consejo muy importante de un médico que nos daba traumatología y ortopedia en el Hospital General de Durango, y decía, cuando ustedes vayan a recetar algo, piensen que esa persona a la que se lo están recetando es su mamá, es su papá, es su hijo, y si hay cualquier duda, piénsenlo, yo le daría esto a mi mamá. Si tienen cualquier duda, no se lo daría, entonces no se lo doy. Yo le daría esto a mi papá, si fuera mi hijo yo se lo daría. Entonces yo seguí mucho ese consejo y me ayudó bastante. Y empecé por yo no utilizar los medicamentos, primero que nada. Dije, bueno, si algún día, que espero que nunca, se llegara a necesitar lo mínimo posible, pero yo caí esa cuenta, dije, si yo no los tomo y no se los doy a mi familia, ¿por qué se los voy a dar a otras personas? Finalmente en energía todos estamos conectados. Si yo no hago algo bien en alguien, lo estoy haciendo en mí misma y en mi misma familia. Entonces tuve que entender que lo que hacía para los demás era lo que estaba haciendo para mí misma. Esto es muy importante, llámese lo que tomen, porque muchas veces dicen, es que el primer día o 2 me sentí más mal. Si hay un problema de desconexión eléctrica, ¿qué es lo que estamos haciendo? Se empiezan a hacer las conexiones nuevamente. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que la hora más oscura es antes del amanecer. El moribundo se mejora justo antes de morir. El enfermo se empeora justo antes de curarse. Esto es lo que conocemos como crisis curativas. Momentáneamente el cuerpo puede caer en una situación
que dicen me sentí más malo, me sentí mareado, me sentí tal, y generalmente es un día o 2, 3 máximo, en lo que el cuerpo se estabiliza, la tiroides vuelve a trabajar, las hormonas se regulan y todo empieza a trabajar armónicamente dentro de nuestro cuerpo. Entonces de esto es de lo que se trata, de llevar armonía a nuestros órganos, de llevar armonía a nuestro cuerpo. Cerramos con esta frase que les dejo aquí: fuimos creados para ser y estar felices. Un ser feliz jamás está enfermo, lo mismo que un enfermo jamás está feliz. Se está saludable cuando se está feliz. Muchísimas gracias por haber venido a este día. Les dejo aquí mis datos, si en algo les podemos servir. Yo estoy en Nicaragua 67, en el Centro Holístico Ser Infinito, que está en las Américas. Está el teléfono y correo electrónico. Y pues hay mucho de qué hablar de todo esto. Tenemos muchos pacientes que los vamos a ir viendo poco a poco. Hay casos verdaderamente impresionantes, con enfermedades verdaderamente complicadas, y les ha ido tan bien con todos estos tratamientos. Y pues los vamos a ir abordando poco a poco en lo que sigamos haciendo nuestras presentaciones. Pues no me queda más que agradecer, y vamos a abrir un momento pequeño para preguntas. Posteriormente, si alguien tiene más dudas, vamos a estar aquí afuera y para resolver con todo el gusto. Entonces, ahorita si alguien tiene preguntas, no consultas, preguntas, lo que sean relacionadas con lo que vimos. A ver, le vamos a dar primero la palabra a la licenciada. Gracias. A nivel nacional, todas las personas me dicen que cómo puedo yo demostrarles que científicamente estos productos son buenos. Yo lo que les quiero decir es que tenemos 35 años con los productos, o sea, tenemos más de 2.000 productos. Antes los teníamos, luego los quitamos porque era demasiado. Pero ¿podrías tú decirnos por qué científicamente vale la pena estos productos? Bueno, ya lo venimos repitiendo a lo largo de la presentación. La energía, electricidad. Si somos energía y somos electricidad, tenemos en cuenta que la nutrición es una parte y nos da cierta cantidad de energía, pero que lamentablemente ya no nos provee toda la energía que nuestro cuerpo requiere. Tenemos la otra parte, que si somos energía y somos electricidad, el medicamento nos va a ayudar, nos va a funcionar en algunas cosas, sí, pero tampoco nos da todo el beneficio ni todo el resultado que nuestro cuerpo necesita. Entonces, ¿por qué es necesario utilizarlo? ¿Por qué es bueno? ¿O por qué podríamos usarlo? Pues porque nos carga eléctricamente. Si mi cuerpo está cargado eléctricamente, no va a tener padecimientos. Por lo tanto, pues no voy a sufrir de ninguna enfermedad grave o complicada. Por eso es importante usarlo. Entonces, ahora sí, pasamos a las preguntas concretas, por favor. Sí. Doctora, yo padezco mucho de la próstata. ¿Qué producto podría yo consumir? En próstata, la plata, el agua y el magnesio es lo que más le puede funcionar. ¿Y para mis cataratas? Para las cataratas hay que usar el agua, 2 gotas 3 veces al día en cada ojo. La vitamina B17 todavía no lo incluyen en estos productos. La vitamina B17 me preguntan, importantísima, porque si tenemos depósitos de vitamina B17, pues no hay problemas de cánceres y tumoraciones. En 2 meses me informan que en 2 meses ya va a estar al alcance de todo el público. Y naturalmente, ¿en qué alimentos o frutos lo podemos encontrar? Naturalmente, la vitamina B17 que se vendió sobre los 50, que se producía en el laboratorio, una cápsula de vitamina B17, por eso el nombre 17, que es el equivalente a 17 huesos de las frutas, 17 semillas. Pero es lo interno, porque luego cuando las personas se quedan así como de, digo, el hueso del durazno, si me voy a comer el hueso, no, hay que romper el hueso y hay que sacar la almendra de adentro, el hueso del chabacano.
Entonces son 17 semillas que equivalen a una cápsula de vitamina B17. De los huesos de las frutas se puede obtener de una forma natural, pero pues ya lo sabemos que no es en las concentraciones pues totales que se necesitan, pero que puede servir momentáneamente para establecer. ¿En qué huesos son los que más les pueden servir? Es el de durazno, el de chabacano, el hueso de las manzanas verdes hay que masticar el hueso. Y luego les dicen que no lo consuman, que porque tiene arsénico y que se van a morir. El arsénico que contiene, de hecho, del hueso de la manzana y de la uva, sacan los medicamentos oncológicos. Pero solamente que después les agregan muchos químicos y toxinas, entonces de ser algo bueno se convierte en algo dañino. La cantidad o concentración que tienen en una manzana que se coman al día no los puede matar. De hecho, el cáncer es la forma más rápida de llevar al cuerpo a una estabilidad muy rápida. Es una alarma de decir ya todo lo que hiciste, lo que venimos viviendo, lo que has comido, todo lo que has hecho no ha estado muy bien. Atiéndeme, escúchame, tengo esto. Si llevamos al cuerpo a un nivel de alcalinidad, no podemos decir máximo porque eso no se puede hacer, pero un nivel de alcalinidad estable, y si se corrige la alimentación, si se corrige la actividad física, si duermen, si descansan, y si le agregamos la vitamina B17, pues obviamente van a estar en muy buenas condiciones, ¿no? Algunos de los otros huesos que lo contienen la uva, pero solamente podemos comer 6 uvas por día por la cantidad de glucosa que tiene. Pero tratamientos muy buenos que de hecho los hacen en Venezuela antes de entrar a quimios, a radios, medio kilo de uvas con todo y huesos, pero hay que masticarlos, si se nos pasa no sirven de nada, hay que masticarlo. El hueso de la uva, que todo el mundo va y compra ahorita uvas sin hueso. Pero pues el promedio de personas no las conozco, entonces yo en el mercado, en la calle, trato de respetar mucho porque yo no me puedo parar a darles una plática a todo el mundo las horas, ¿verdad? Por eso se hacen este tipo de reuniones para que acudan, aprendan, sepan. Entonces dentro de los huesos muy buenos el de mamey y el de aguacate, esos háganos en té. Se parten en 4 partes, se ponen en 1 litro de agua, es como una infusión. Cuando hierve el agua se deja que dé un hervor, se retira del fuego, se deja tapado 5 minutos, después hay que retirar el hueso y esa agua la pueden usar como agua de uso. Muy buenos también. La semilla de la sandía, la semilla de la papaya, pero la papaya solamente 3 o 4 semillitas saben horribles así. Pero si consumen mucha, les puede dar diarrea. La de la sandía también, muy rica, esa sabe la semilla de chilacayote. Una pregunta, de los productos que estamos consumiendo, cuando uno no puede dormir por las noches, ¿qué es lo que nos puede ayudar en lugar de tomar algún otro medicamento? Me preguntan para dormir. Bien importante, el dormir es la mitad de la vida. Y cuando nosotros dormimos, generalmente regeneramos órganos, ligamentos, huesos, articulaciones, pero cuando usamos este tipo de nutrición, el dormir, muchas personas ignoran los pulmones. Cuando nosotros dormimos se encargan de liberar toxinas y ácidos, muchas cosas que traemos almacenadas en torrente circulatorio que las adquirimos durante el día. Entonces una persona que duerme tiene resuelta prácticamente la mitad de la vida. ¿Por qué los diabéticos se complican tanto? ¿Por qué están más enfermos? ¿Por qué las glucosas suben más? Porque si están descontrolados toda la noche se la pasan orinando. Entonces para alcanzar el sueño REM, que es el sueño de máxima regeneración, necesitamos de 2 a 4 de la mañana se secretan las hormonas que nos dan la estabilidad. Entonces para las 2 de la mañana tenemos que haber tenido 2 horas de haber alcanzado el sueño REM. Estamos hablando de las sería la 1 a las 12 de la noche. Pero para haber alcanzado el sueño REM a las 12 tenemos que haber tenido 2 horas de haber alcanzado un sueño profundo. Entonces estamos hablando de que deberían estar dormidos a las 11 de la noche. Y todo el mundo ahorita a las 2, 3 de la madrugada andan arreglando 20,000 cosas. Y lo que más me preocupa son los niños, porque ahora resulta que me llevan niños a la consulta porque no duermen. Digo, pero por amor de Dios, pues ¿qué andan haciendo esas criaturas de primaria o kinder danzando hasta las 2 o 3 de la mañana? Es que no se duerme porque tenemos todas las luces prendidas, es que andamos haciendo no sé qué, es que andamos haciendo no sé cuánto.
Digo, esos niños que a dónde los quieren llevar o qué quieren hacer, atacarlos de medicamento, que los traigan todos drogados para que duerman y descansen, pues no. Hay las situaciones que el papá y la mamá tienen la responsabilidad de apagarle sus luces temprano y llevarlo a dormir, no preguntarle si se quiere dormir, se tiene que dormir. Entonces, en cuanto a la pregunta, para poder dormir, punto importantísimo, el último alimento del día tiene que ser 4 horas antes de dormir, para que puedan tener un sueño adecuado. Si en la noche van y comen su pizza, su hot dog, su Coca Light, y luego se echan su docena de tacos y piden su Coca Light, es mucho más dañina que tomarse una Coca normal, las dos matan, pero mata más la Light que la normal. Entonces, si para empezar hacen comidas copiosas y las hacen tarde, desde ahí ya no van a dormir. Si toman mucha agua cercana a la hora de sueño, no van a dormir. Si no tienen una glucosa controlada, no van a dormir. Si la presión no está controlada, no van a dormir. Si no tienen una nutrición adecuada, van a estar todos estresados, no van a dormir. Entonces, el dormir, el 80% depende de todo lo que ustedes hacen, consumen, ingieren durante el día. ¿Qué pueden utilizar? Platamina. Hay que utilizarla 3 veces al día. Miren aquí importante el tiempo de tratamiento, porque luego queremos que sea como una pastilla mágica y que ya todo se resolvió. Usando el producto, en 7 días empiezan a tener resultados, pero a partir del día 27, que yo ya lo tengo visto con la mayoría de pacientes que veo, ya se dan cuenta y obtienen un avance importante. Y luego me da risa porque me dicen, doctora, es que no siento nada, solo siento mucha energía, solo ya no me canso, ahora ya duermo, ahora ya no se me inflama el estómago cuando como. Y digo, pues ¿qué más quieren tener? Si ya tienen salud. Entonces, ¿cuánto tiempo se debe utilizar? Personas sanas que no quieran enfermarse o complicarse de nada, son 3 meses. En personas con enfermedades generales no complicadas, 6 meses. Crónico-degenerativos, 8 meses. Crónico-degenerativos complicados, 1 año. Y en pacientes desahuciados, en la medicina no hay nada para pacientes desahuciados, es 1 año y medio. Lo cierto es que en mi experiencia, yo los pacientes que trato, aproximadamente en 8 meses se han recuperado. Entonces depende mucho que sigan el tratamiento, que hagan las indicaciones, que se desintoxiquen, que duerman, que descansen, y de eso va a depender que puedan dormir. Porque si no corregimos todo lo demás, pues vamos a seguir en lo mismo. ¿Cuánto de plata? Son 3 veces problemas de calambres pulgares. Los calambres importantísimos, falta de potasio y falta de magnesio. Y lo que ocupan es magnesio y potasio, lo que deben de tomar. El sistema circulatorio, plata y magnesio, y la proteína. Si hay obesidad y sobrepeso, hay que agregar la fibra. Doctora, usted hablaba de 4 filtros, hablaba de intestino y hígado, ¿cuáles son los otros 2 filtros? Ah, sí es cierto, perdón. A ver, ahí faltaron 2 filtros, que bueno. Es que entre tanta cosa que tengo que platicarles, luego se me van. Los otros 2 filtros, después del hígado que les comentaba, diabéticos, ¿por qué no se controlan rápido? Porque siempre traen el hígado atascado de grasa. Y luego queremos, si le sube más el azúcar y tómese otra metformina, y le sube más el azúcar y tómese otra glibenclamida, y ya se complicó más y use insulina. En vez de irnos, destapar el intestino, limpiar el hígado, activar el páncreas, desintoxicar el sistema circulatorio y bajarle al medicamento. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Sería el páncreas? El hígado. Después del hígado, primero es el intestino, después es el hígado. Luego son los pulmones. Todas aquellas personas que tienen alergia, rinitis, asma, su principal filtro que los desintoxica toda la noche es el pulmón. No lo están utilizando, están viviendo a medias, por eso nunca resuelven esos problemas. Entonces los pulmones es el tercer filtro que debe estar completamente libre, limpio y desintoxicado. Y el cuarto filtro, y creo que no, sino el más importante de todos, el más difícil de tratar, porque aún con todo y esto, los tratamientos son largos para insuficiencia renal, cuando menos el tratamiento va de 8 meses a 1 año y medio, esos son los más largos. El filtro de los más importantes, que más se daña y que es más difícil de recuperar en la medicina y en cualquier área, son los riñones. Entonces es el que más debemos de cuidar, ¿sí? Esos serían los 4 filtros que deben de trabajar. A ver, ahí atrás. ¿Cómo bajas los niveles de urea en un paciente con insuficiencia renal?
Hay que usar la plata. Hablando de tuviera sin 70 de urea, tiene 23 de creatinina, el ácido úrico en 12, tiene la hematocrita en 46, y tiene una hemoglobina 9, y tiene una hemoglobina glicosilada de 17.5, y tiene glucosa de 145 picos de glucemia en ayunas y postprandial tiene 200. Hola doctora, ¿cómo bajarías los niveles de glucosa con un paciente con hemoglobina de 7.5, con glucosa de 180, volumen glomerular de urea de 40, creatinina 21, el ácido úrico está en 13, la hemoglobina la tiene 8.5, y es un paciente de 50 años con 65 kilos, tiene unos 70, tiene antecedentes de dos familiares de hipertensión, diabetes, artritis reumatoide, tiene de su evolución de su patología hace 7 años y ha sido tratado con hemoglobina, con metformina, clofenamida, sulfonamida, DP4, insulina, lisperidina, con los tipos de glucemia. ¿Cómo te ayudaría la plata, el magnesio y todos los tratamientos que ustedes en la empresa manejan para un paciente renal crónico? Muy bien, bueno, ya vemos aquí una pregunta sobre un paciente grave, complicado. Este paciente de trasfondo trae muchas cosas, ¿eh? De trasfondo habría que buscar emocionalmente, si trae tantos padecimientos, es porque algo traen eso, pues un poquito aparte hay que verlo. La situación en un paciente con insuficiencia renal, en los que me toca ver, la mayoría les trabajan los riñones entre un 15 o un 20%. Hay muchos pacientes que los riñones no les funcionan cero, con trasplantes y que les va muy bien con el tratamiento. En este tipo de paciente que tú me comentas, lo primero que hay que hacer es desintoxicar el intestino. Lo segundo que hay que hacer depuración hepática. Lo tercero es hay que alcalinizar el cuerpo. Lo cuarto es hay que controlar la glucosa. En este tipo de pacientes tenemos que quitar los medicamentos para la glucosa. Eso ya comprobado está, que no lo vamos a ver en las áreas médicas, sino no lo van a decir. En Canadá, les recomiendo mucho, está el doctor Johnson. Es el único médico a nivel mundial que puede curar rápido, completamente la diabetes y la insuficiencia renal. Él narra todo en lo de su historia. Hay algo muy bonito, ojalá puedan conseguir su libro y ojalá lo obtuvieran. Él trata a los pacientes en estas condiciones y no se le muere. No se le muere porque él ha aprendido, él fue paciente diabético, llegó a cursar hasta insuficiencia renal y cuando esto pasó, él decidió dar su vida, decidió que si la medicina no le daba lo que él obtenía, y él siendo especialista, él siendo nefrólogo, entonces se dio cuenta que haciendo los tratamientos se ponía más mal y más mal y más mal, y él decidió dejar todo y regresar a la medicina alternativa, y fue donde él encontró la cura para sus padecimientos, dejó todo en medicina alópata, y él narra y explica todos los niveles en condición de medicamentos para la glucosa dañan grandemente los riñones. Entonces un paciente, primero que nada, con insuficiencia renal, lo último que debemos hacer es manejarle medicamentos hipoglucemiantes. Hay que ir quitando la metformina, la glibenclamida, la insulina poco a poco. Una vez que se empieza a utilizar el tratamiento, conforme vayan reaccionando, que es lo que yo hago con pacientes oncológicos, con pacientes diabéticos y con pacientes con insuficiencia renal. Vamos quitando poco a poco el medicamento químico hasta dejar únicamente la medicina alternativa. Algunos, por ejemplo, me han tocado pacientes que toman hasta 8 medicamentos para la presión, se han quedado con un cuartito, a veces con nada, que se han recuperado completamente. Entonces, pacientes con insuficiencia renal es un tratamiento sistémico, hay que desintoxicar, hay que quitar todo. La plata, en este caso, se utilizaría 20 mililitros 5 veces por día. El agua, 10 mililitros 5 veces por día. El magnesio, con este tipo de padecimientos hay que empezar con una gota por día. Se empieza una gota en la mañana, una gota en la tarde, que puede ser un poquito de agua. El primer día, día 2, 2 gotas en la mañana, 2 en la noche, día 3, 3 en la mañana, 3 en la noche, así sucesivamente hasta llegar al día 15.
En el día 15 está tomando 15 gotas de magnesio en la mañana, 15 en la noche, que son 30. De ahí subimos a un tratamiento estándar que son de 35 gotas. Eso se diluye en 1 litro de agua y lo toman durante el día como agua de uso. En los pacientes con insuficiencia renal se pueden dar de 35 a 40 gotas, hay en quienes utilizamos hasta 80 gotas de magnesio por litro. Ya depende mucho en cada caso todas las condiciones que trae, lo que hay que tratar, pero en el paciente que tú me preguntas, más o menos este sería su tratamiento. Los medicamentos alópatas no se suspenden de golpe, se tienen que ir suprimiendo poco a poco en base al resultado de los estudios y conforme va avanzando el paciente. ¿Qué cantidad de gramos de proteína en un paciente con insuficiencia renal? ¿Qué cantidad debe de darse a un paciente con insuficiencia renal? ¿Qué tipo de proteína? ¿Cómo, cuándo, cómo lo vas a iniciar? Y hablando de los niveles de urea, hablando con la planta y todo el tratamiento que me maneja el doctor, ¿al cuánto tiempo se tienen los niveles de urea de 40-50 a llevarlos a niveles normales? ¿Cuánto tiempo con este tratamiento el paciente, estamos hablando que va a bajar los niveles de urea el paciente así renal, la glucosa, la hemoglobina glicosilada, ¿cuánto tiempo le bajaría la hemoglobina glicosilada? La glucosa dejando suspendiendo ahora sí la metformina, la vida, la urea. Si este paciente se descompensa, cuestiones metabólicas, este paciente va a terminar rápidamente. ¿Cómo manejar ahí? ¿Qué tipo de proteína? ¿Qué tipo de alimentación? ¿Qué tipo de tratamiento parte de coagulantes que está manejando? Bueno, primero que nada, una disculpa para la mayoría de los presentes, porque la mayoría no son médicos. Entonces el compañero está preguntando directo a área médica y bueno, pues estamos resolviendo aquí porque aquí está preguntando. Es una disculpa porque pues esto la mayoría no es para ustedes, pero bueno, respondiendo. En la proteína que manejamos, pues precisamente es la proteína cistellaria y normalmente estamos manejando sobre 2 gramos por toma, que son 2 tomas al día. La glucosa, bajando los medicamentos para control de glucosa, empieza a haber resultado a partir del día 27. Yo normalmente a los pacientes los retengo el primer mes, les digo espérense, todavía no hagan la diálisis o todavía no continúen con el tratamiento. Hacemos el control de los estudios, casi siempre mejoran esa día 27, tanto glucosa como hemoglobina glicosilada, y nos ayudan a mejorar. La urea sube muy lentamente, pero es muy progresiva si siguen con el tratamiento. Por eso les comentaba que la insuficiencia renal es en los padecimientos donde más nos vamos con los tratamientos, son más largos. De hecho, es mucho más fácil controlar y establecer a un paciente con tumoración o con cáncer que a un paciente con insuficiencia renal. Pero a partir del día 27 obtienen la mayor cantidad de resultados. Para servir. A ver, 2 preguntitas más. Bueno, yo me despido de todos porque de verdad me deja el camión. Voy a Guadalajara. Solo quería conocerlos, que sepan que los quiero muchísimo. Los esperamos allá en Guadalajara y tenemos oficinas en México DF, en Villahermosa, en Cancún, en Saltillo, y aquí está Marta Patricia, que ella está como distribuidora, no es la empresa, pero sí tiene un centro personal. Y también Nacho, ¿verdad? Nacho ya está ahorita, y está la doctora Rosa María también, y todos ustedes pueden ser. Todos ustedes pueden tener en su casa la empresa, ¿ok? Hablen directamente conmigo. Aquí están apuntados mis teléfonos, los 2, para cualquier cosa que tengan. La doctora se las dejo, todavía media hora más, pueden quedarse, pero yo los espero en Guadalajara el día último de este final de productos. Ahorita nada más viene un café orgánico muy barato, natural, con todo lo que traen todos los cafés de los multiniveles, y viene también la vitamina B17. Lo dejo aquí con la mejor, que me la quiero llevar a toda la República. Y es la doctora, bueno, digo la mejor de aquí de Moreno.
hacer cuando salen? Ok, les voy a sacar la vitamina C. Es buenísima, lo sana luego, pero no tenía planeado sacarla. Sí la tengo, pero bueno, nada más les voy a sacar 3 productos. La vitamina B17, la vitamina C natural, que no trae nada de... Les voy a decir por qué no saco la vitamina C, porque caduca en un mes. Entonces, se la tienes que tomar nada más cuando estás enfermo, porque es 100% natural. La vitamina C, ahí les va. Enfermos de cáncer o de gripa, 3 limones en la mañana, con todo y cáscaras y semillas, 3 limones a mediodía y 3 limones en la noche, se sanan de todo. Porque están tomando la plata y les abren todos los conductos. Hablaban que cómo pueden, totalmente triturados, cómo pueden, sin colarse, cómo pueden dormir 40 gotitas de Juan de Mejía y no sales de ti hasta el día siguiente, en la noche, de Juan de Mejía, de magnesio, 40 gotitas de magnesio. Juntas de la noche, con el transcurso del día. No, en la noche. 40 gotitas. Eso, una verdadera maravilla. Pero el magnesio se empieza poquito a poquito, 3 gotitas, 3 veces al día, luego 6, luego 10, luego hasta llegar a 40 o divididas durante el día. Pero para dormir perfectos 40. Y si no duermes con 40, 80. No te pasa absolutamente nada. Bueno, los quiero mucho a todos. Lo de limón, ahí les va. Para personas mayores, como nosotros, de 25 para arriba, 3 limones en la mañana, licuados a que quede todo como pura agua. 3 limones en la tarde y 3 limones en la noche. Le voy a poner stevia de la verde natural. ¿Queda claro? Con agua, ¿cuánto agua? La que quieras. Con huesos y cáscara. El jugo no sirve para nada. Nada más el hueso y la cáscara. Pero pongan el jugo también. ¿Cuántos días? En 3-4 días estás. En 4 días estás sin gripa, sin dolores. Pero para el cáncer, más seguido. Todos nuestros productos son cuánticos y te van diciendo. Y pídele tú, sáname, te sana. ¿Queda claro? Bueno, me encantaría que la vida esté viviendo